Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y tenemos mucho interés en platicar con ella porque hoy participaron ella y otras integrantes de distintos colectivos en una conferencia en la que se explicó el derecho a la reparación integral, retos a los que se enfrentan familiares de personas desaparecidas, y tengo entendido que también está la señora Marta Leticia García Cruz, coordinadora del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, con Ana Carolina Chemiak. Ana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Ana? No, Muy tenemos... buenas Ah, tardes, sí. Rubén, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos perfectamente, Ana. Gracias por atender esta llamada, Ana. Pues, ¿nos quieres comentar lo que expusieron en esta conferencia de prensa que ofrecieron hoy sobre este tema tan relevante, el derecho a la reparación integral, Ana? Sí, buenas tardes también a Jesús y al auditorio, y también muchas gracias por la invitación y visibilización de este tema tan importante. Y efectivamente hoy se llevó a cabo una rueda de prensa en conjunto con el colectivo Entre Cielo y Tierra y también el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas, la Universidad de Guadalajara y el CEPAS, donde se compartieron diversos retos que han enfrentado familiares de personas desaparecidas en cuanto a las garantías de su derecho a la reparación integral. Se ha logrado también contextualizar en qué consiste el derecho a la reparación integral, qué medidas contiene, justo también reforzar que es un derecho sumamente importante frente a diversos estigmas que también se van en torno a ese derecho, como si el Estado quisiera comprar a las víctimas, y a su vez que es una obligación del Estado para poder tener garantizados los derechos de víctimas. Y una de las cuestiones también que se ha señalado en cuanto al proceso ya de poder lograr tener garantizado ese derecho ha sido pues esa lucha o exigencia del colectivo Entre Cielo y Tierra en cuanto a poder contar con las medidas de reparación integral que pudieran considerar diversos componentes y no solo aspecto económico, que ha sido lo que ha denunciado el colectivo, tomando en cuenta también las medidas de satisfacción que tienen que ver más con ese aspecto simbólico, subjetivo, de poder reconocer los hechos, restablecer la dignidad de víctimas o reconocer la responsabilidad del Estado, y por otro, de esa dimensión también colectiva, que hace sentido a las víctimas de la reparación integral, que son las garantías de no repetición, mismas que abonan a los cambios estructurales, ya que se evite que cualquier otra persona pudiera experimentar esos hechos similares a futuro. Y ya finalizando el resumen, se ha compartido también cómo ha sido el proceso del colectivo en términos de burocracia, desgaste, de no poder considerar estos aspectos en cuanto a la reparación integral, tampoco que se ha podido considerar esas oportunidades o gastos perdidos, el daño moral que ha sido también pues fuerte en lo que corresponde a diversos sufrimientos y afectaciones o cambios de vida también de manera no monetaria que se llevaron a cabo posteriormente a los hechos de desaparición de personas. Y a su vez también se refrendó la exigencia que también se ha venido posicionando desde el año 2019, cuando el gobernador de Jalisco presentó 3 iniciativas en materia de desaparición, 2 de ellas y una en materia de atención a víctimas, donde quedó pendiente el proceso de poder dar seguimiento a esa iniciativa que fue en aquel momento todavía desechada, pero se presentó otra iniciativa en 2022, entonces justo uno de los puntos que también se trató de visibilizar es esa urgencia de revisar el marco normativo en materia de atención a víctimas, de actualizarlo, de poder priorizar por parte de la actual legislatura, aunque les queda todavía unos meses, este proceso, y que realmente se construya una ley a la altura de la violencia que vivimos, que considere necesidades de víctimas y se pueda pues abonar a que se garanticen sus derechos, y que esos procesos como reparaciones integrales no sean sometidos a ese desgaste que viven las familias y voluntades políticas. Ana Carolina, tengo entendido que está la señora Marleti García contigo también. Sí, aquí la paso directamente. Muchas gracias, te agradecemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora Marleti García. Ella es coordinadora y también, entiendo, fundadora del colectivo
entre cielo y tierra oficial, una de las convocantes a esta rueda de prensa en la que participó este colectivo, el CEPAD y el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Señora Marletti, ¿cómo han enfrentado las madres, las familias del colectivo entre cielo y tierra este tema de la reparación del daño? ¿Cuáles son las peticiones que ustedes les plantean a las autoridades y cómo le responden? Pues mire, la verdad es que la ley contempla que son 5 pasos, 5 puntos que se deben de tomar en cuenta y nada más se están tomando en cuenta 2. Dos, ¿verdad? Tenemos que tener la restitución, las medidas de rehabilitación, las medidas de compensación, las medidas de satisfacción y medidas de no repetición. Entonces, no es solamente el recurso monetario, como bien asignaron un cheque casi simbólico, ¿verdad? No es tanto eso, queremos la restitución, es que volver a la víctima a la situación anterior, al hecho revictimizante en medidas de lo que sea posible. Y esto se rige en 2 hipótesis, que es la restitución de derechos y la restitución de bienes y propiedades. Esto, en la medida de lo que sea posible, seguimos exigiendo obviamente la búsqueda en vida. Esto es en cuanto sea posible que ellos estén con vida. Las medidas de rehabilitación que pretenden facilitar a la víctima la confrontación de los hechos ocurridos, que puede comprender atención médica, servicios de asesorías jurídicos, servicios sociales para garantizar el restablecimiento de sus derechos y los programas de educación, en fin, todo lo necesario para que se pueda reintegrar a la sociedad. Esto hablando nuevamente, somos un colectivo que tiene fe y nosotros somos colectivo de búsqueda en vida. Las medidas de compensación es el monto económico que debe entregarse a la víctima, establecido conforme a los perjuicios, sufrimientos o pérdidas económicas valorables. El monto cubrirá la reparación del daño, de la integridad física de la víctima, reparar el daño moral, que son las afectaciones al proyecto de vida. En este caso, mi hijo César Luis Quintero García, estudiante universitario de la carrera de agrobiotecnología, pues él queda truncado totalmente su proyecto de vida. Los daños patrimoniales, o sea, es un mundo de situaciones que encierra esta reparación. ¿Y el gobierno regularmente solo responde, digamos, con una compensación económica? Es decir, hay casos en que el gobierno le dice, ya no voy a buscar, ya no voy a investigar, pero te doy una reparación económica. Pues ni siquiera lo ha dicho, porque aparte ni buscan, ni tenemos respuestas, pero tampoco restituyen. O sea, la reparación del daño sería justamente para mí, en lo personal, que a mí me regresen a mi hijo. Claro. Yo lo vi de pie y de pie quiero ver lo que llegue a casa y si yo les debo en lo personal un peso, que me hayan dado un peso, yo se los regreso con todo gusto, pero sí estamos pidiendo la memoria para ellos. No tenemos ni siquiera para ellos un lugar de memoria, un lugar que sea dignificativo, que los dignifique y que muestre a la sociedad la problemática tan grande que se está viviendo. O sea, ni siquiera eso tenemos, mucho menos una disculpa pública. Así es. Señora Marletti, ¿y cuáles son, digamos, como las peticiones que les plantearían a las autoridades en términos de justamente cumplir la ley y hacer una reparación integral? Pues claro, que se acoplen a lo que nos está ordenando la ley, a lo que nos cobija la ley, que son 5 puntos y que son 90 días. 90 días de... Son 90 días. Ay, perdón. No, adelante. Se corta la pregunta. Le decía cuáles serían, sí, justamente, si no, con las peticiones que harían al gobierno para hacer una reparación integral. Lo que pasa es que son 90, cuando sale la compensación, cuando sale, perdón,
La recomendación de ante derechos humanos son 90 días para poder acceder a estos movimientos, y nosotros tenemos esta recomendación desde el 2019. Entonces, al ver nosotros que la CEAR no hacía uso de las acciones que a nosotros tenemos derecho, nosotros tuvimos que buscar por fuera un abogado externo que nos ayudara para lograr estos 5 pasos, esos 5 puntos, poder tener el beneficio de ellos. Desde el 2019 va a entrar el 2024 y seguimos con trabas y trabas en los juzgados, porque anteponen una situación y otra, solo ganando tiempo, cuando ellos saben que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es para eso, para protegernos, para cubrirlos, y hemos tenido que estar metiendo amparos y amparos ante la negligencia, ante la falta de respuestas de la CEAP. ¿Qué tal, señora Marta Leticia? Le saluda Jesús Estrada. Pues es además que sabemos que generalmente la desaparición de una persona conlleva también un impacto económico para las familias. Estar en juicios pidiendo la reparación es más gasto también, ¿no? Y desgaste emocional. Totalmente, por eso no nos estamos abocando justamente a lo económico, sino a las demás medidas, que se haga responsable el Estado, que se haga responsable de todo lo que implica estos 5 puntos, porque realmente nosotros tenemos muchos gastos en el aspecto de salud. Y las personas que venimos del interior del estado de Jalisco, que venimos a checar nuestros expedientes, que están acá en Guadalajara, pues muchas personas ni siquiera se cuenta con los pasajes, porque a veces no hay ni el pago de los pasajes, y el tener un duelo abierto constantemente, no podemos cerrar un duelo de pérdida, no podemos cerrarlo porque no sabemos qué ha pasado con nuestro familiar, si está con vida, si ya duerme, si lo están torturando, si está comiendo. O sea, son pensamientos que llegan constantemente a nuestra memoria de día, de noche, y esto nos está dañando órganos internos, que nos está generando diferentes situaciones médicas de salud a las familias, y no tenemos ni siquiera una atención médica digna. Nos pasan al seguro al hospital civil. A mí me pasaron al hospital civil por una situación cardíaca y me dijeron que sacara cita en 1 año, 2 meses. Entonces obviamente ya no volví al civil. Entonces ni siquiera eso tenemos. Salud, atención digna, no nos pagan, que sea acá por fuera una emergencia que sea pagada acá por fuera, pues tampoco tenemos el acceso a eso, a todo lo que eso conlleva, desde las playeras, desde las lonas, desde las fichas de búsqueda, que son gastos en general que son de nuestro bolsillo. Lo siento mucho, señora Marta Leticia. Además, esas fichas, fíjese qué importante que recuerde que les cuesta a las familias, porque luego van las autoridades a retirarlas inmediatamente, sobre todo en la vía pública. Pero quería preguntarle, señora Marta Leticia, ¿cuántas personas más o menos víctimas, digamos, o familiares de una víctima directa de desaparición han logrado una reparación del daño en Jalisco hasta ahora, más o menos? Bueno, escuché que teníamos entendido que son como 64 casos. A ver, déjeme ver, que yo alcancé a anotar un dato. Ok, sí. La reparación integral se convierte en un derecho más en un papel y en un privilegio de unos. Los ejemplos, o sea, son 64 casos, compensaciones económicas que corresponden a víctimas, dirigidas a indirectas de diferentes violaciones a los derechos humanos en general, no solo de desapariciones. 64. Entonces, ante la magnitud del problema que tenemos, más de 24,000 desaparecidos que encontrados y sin localizar, o sea, eso es una burla, es un número totalmente Así es. de risa. Sin lugar a dudas. Señora, las reparaciones obviamente pues no han sido integrales. Además.
Señora Marleti García, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y también le agradecemos a Ana Carolina Chimiak de CEPAT también que haya iniciado esta conversación con nosotros para compartirnos este tema aledaño a toda la crisis por desaparición de personas. Evidentemente la gravedad de la desaparición, nos centramos en los casos, en los dolores, en las cifras, luego la crisis forense, pero hay otros aspectos de la vida cotidiana de estas familias y uno tiene que ver con este tema de la reparación integral de estos daños por estos delitos. Muchas gracias, señora Marleti García. Totalmente. Muchísimas gracias. Al contrario. Por dar visibilización a este tema. Gracias. Y también saludamos con gusto y le agradecemos a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo que nos haya iniciado esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde. Vamos a conectarnos con Álvaro Delgado, periodista de mucha trayectoria, antes en Proceso, ahora en Sin Embargo, donde junto con Alejandro Páez conduce el programa Los Periodistas y vamos a hablar del escenario electoral.